No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de Mahmoud Abbas, les vamos a hablar de Ehud Olmert, les vamos a hablar también de John McCain y de su nuevo posible vice. Además, les hablaremos de profesores españoles que viajan para aprender a enseñar la Shoah y terminaremos recordando la llamada insurrección de los polacos de Varsovia contra las tropas nazis. Empezamos acercándonos a Oriente Medio, pero antes le damos la bienvenida a Jordi, que es el que nos va a contar qué noticias hay. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, empezamos contigo, siempre con el tono más serio. Cuéntanos, ¿de qué nos hablas? Pues nos vamos a Oriente Próximo, vamos a la Franja de Gaza, donde Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el presidente del grupo Al-Fatah, decidió el domingo actuar para ilegalizar a Hamás, además de hacer un llamamiento al boicot internacional del grupo terrorista. No obstante, un día después de los peores enfrentamientos entre ambas organizaciones, donde resultaron 11 muertos y decenas de heridos, el propio presidente palestino reiteró desde Amán su llamamiento al diálogo entre Al-Fatah y el grupo terrorista que controla Gaza. El líder palestino dijo además que pese a lo ocurrido en la Franja de Gaza durante los últimos días, no se puede perder la esperanza de unir a los palestinos. Así que, por un lado, pide mano dura contra Hamás, mano dura internacional, y por otro lado sigue queriendo reunificarse, sigue queriendo crear una sola cabeza para el pueblo. Según explicó un portavoz de Al-Fatah en Ramallah, Hamás ha perdido el derecho a ser un grupo político. Y nosotros nos preguntamos si alguna vez lo tuvo, porque lo de que es un grupo terrorista se sabe hace muchísimo tiempo, se sabía cuando se les permitió presentarse a esas elecciones. Y ahora parece que es Mahmoud Abbas quien está atravesando momentos muy difíciles. Las imágenes que pudimos ver este fin de semana de enfrentamientos entre los palestinos fueron desde luego muy duras. Por otra parte, si ustedes han seguido las noticias en este fin de semana, habrán visto que varios miembros de Fatah fueron aceptados en Israel para protegerse del fuego de Hamás. Bueno, estos miembros de Fatah fueron repatriados desde ayer por las fuerzas de defensa israelíes, que al parecer habrían llegado a un acuerdo con el presidente palestino Mahmoud Abbas para devolver a estos palestinos. Mahmoud Abbas no quiere que lo poquito que queda de Fatah en Gaza se pierda. Quieren que se mantengan ahí, y se hablaba incluso de que estaba enojado porque no le habrían hecho suficiente cara a Hamás. Estos prisioneros que fueron devueltos, o sea, estos miembros de Fatah, fueron recuperados por las fuerzas de seguridad de Hamás, que crearon una barrera en la carretera y luego fueron detenidos. Por otra parte, hay que comentar respecto a Gilad Shalit que ayer el general Gabi Ashkenazi dijo que Israel sabe que el soldado secuestrado, que Gilad Shalit, está con vida, y que también se conoce el sitio donde permanece en cautiverio a manos de Hamás desde hace 2 años ya, y que siguen trabajando para liberarlo. Más cositas, Jordi. Creo que hemos hablado ahora de Hamás, nos toca hablar de Hezbollah. Pues sí, de otro frente abierto en Oriente Medio. Y esta es una noticia que nos trae Aurora Digital. Dice: el Gabinete de Seguridad Diplomacia se reunirá el miércoles para otro debate sobre el rearme de Hezbollah en Líbano, y se espera que se tomen decisiones para actuar en el campo diplomático y/o de defensa. La última reunión sobre el tema se dedicó enteramente a los informes de los organismos de inteligencia. El gobierno considera que Israel aún no ha agotado los canales diplomáticos para la acción contra el contrabando de armas de Hezbollah.
Y si antes era Abbas quien pedía mano dura internacional contra Hamas, ahora es Israel quien pide presión internacional sobre Hezbollah por un lado y sobre Siria también, ya que Siria es un actor principal en todas estas cuestiones. Es a través de su territorio, es el conducto para las armas de Hezbollah, y también han pedido presión sobre Rusia, que es el productor de algunas de las armas que se están enviando a la organización terrorista. Según el funcionario, Israel no está teniendo éxito en hacer una cuestión importante en el mundo en cuanto a las relaciones de Europa con Siria, y quieren que salga en la agenda, que se ponga en la agenda, que Europa hable con Siria, pero que se tomen medidas serias respecto a este tráfico de armas. Hay voces que alertan de posibles ataques de Hezbollah 2 años después de aquella guerra del verano, y evidentemente no es lo que desea Israel, no es lo que desea nadie, pero de alguna manera ese rearme que está haciendo Hezbollah evidentemente preocupa a todos. Vamos a dejar Oriente Medio un poquito de lado, Jordi. Vamos a hablar de la campaña de Estados Unidos, que influirá muchísimo en Oriente Medio, desde luego. Sí, la interminable campaña electoral de Estados Unidos, que tiene aquí un nuevo capítulo, digamos. Es una noticia de Associated Press. Dice que la campaña de John McCain ha pedido al representante por Virginia, Eric Cantor, que le proporcione documentos personales mientras el candidato presidencial republicano acelera sus gestiones para conseguir un compañero de fórmula. Cantor es judío y figura entre los principales partidarios del Estado de Israel en la Cámara Baja. Según los medios de comunicación, su figura podría ayudar a los republicanos a conquistar el voto judío en la Florida, un estado clave. Pues sí, según los medios de comunicación, porque como imaginarán, ayer en Internet el hecho de que Cantor fuera judío destacaba por encima de todo, y insistían en que es para ganarse el voto judío, etcétera. Se olvidaban que Cantor, independientemente de que sea judío, forma parte del ala más dura de los republicanos, un ala que no tiene un especial cariño a McCain. Si McCain gana y Cantor es elegido vicepresidente, porque también se está hablando de especulaciones, Cantor podría convertirse en el primer vicepresidente judío en la historia de los Estados Unidos. Tiene 45 años y plantean además que puede ser un contrapunto a la edad avanzada del candidato McCain, que tiene 72. Seguimos. Vamos a hablar ahora de Shoah, de enseñanza de la Shoah. Pues sí, de la educación de los chavales. Varios profesores españoles viajan este mes de agosto a Israel para participar en un seminario en el que aprender métodos para enseñar la Shoah a sus alumnos, impartido por Yad Vashem, la institución responsable de la memoria de las víctimas, que el año pasado recibió, como todos sabemos, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Establecida en 1993, la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto organiza programas y produce materiales educativos dirigidos a diferentes públicos y organizaciones educativas en Israel y en otros países también. Los profesores recibirán propuestas pedagógicas y herramientas adecuadas para la enseñanza del Holocausto a alumnos de diferentes edades y según necesidades del alumnado, con el objetivo de concienciarle y sensibilizarles sobre este hecho histórico. Uh-huh. Además, tienen también la voluntad de activar la curiosidad intelectual para inspirar un pensamiento crítico y un crecimiento personal de cada alumno para que la Shoah no se repita nunca más. Son seminarios para maestros y profesores que están siendo coordinados por Casa Sefarad Israel y que incluyen conferencias sobre los orígenes del antisemitismo en la Edad Media y los comienzos del Renacimiento y el estudio a lo largo de los siglos XIX y XX. También, además del aspecto histórico, se estudian los aspectos sociológicos y filosóficos. Y vamos terminando, Jordi, con un repaso a la historia, precisamente. Pues sí, en este caso una celebración, una conmemoración de un movimiento, ¿no? Las autoridades polacas y miles de ciudadanos celebraron el viernes el 64 aniversario de la sublevación de Varsovia contra el nazismo. Los actos oficiales rindieron homenaje a la lucha por la libertad que más de 50.000 varsovianos llevaron a cabo durante 63 días en la ciudad atrapada entre la Wehrmacht, las fuerzas armadas alemanas y el Ejército Rojo soviético.
Fueron más de 2 meses de encarnizada lucha entre los resistentes del Ejército Nacional Polaco, ayudados por miles de ciudadanos sin experiencia militar, y las tropas bien equipadas del Tercer Reich. Sí, una insurrección conmemorada ahora el 1 de agosto, empezó el 1 de agosto de 1944 y que, según destacaba la nota a la que pudimos acceder, no había tenido el apoyo de ninguno de los aliados ni del Ejército Rojo. Me llama la atención la nota que hemos podido leer respecto a este levantamiento, porque dice que la resistencia polaca al nazismo ya había escrito páginas heroicas en el libro de la historia contra la infamia, como el levantamiento del gueto de Varsovia el 19 de abril de 1943. Pero el levantamiento del gueto de Varsovia no pertenece al recuerdo especialmente de los varsovianos, sino de los judíos que estaban hacinados en el gueto y que luego fueron asesinados. De alguna manera, también es de conmemorar el levantamiento de los varsovianos el 1 de agosto de 1944, cuando ya estaban terminando la guerra, cuando los nazis ya estaban en retirada. Pero no habría que mezclar probablemente el levantamiento del gueto con el levantamiento de la ciudad. Y dejamos aquí, Jordi, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Masha. Yo me voy ahora a hablar digo que dejamos aquí esta primera parte de información política y nos vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Pues una vez más sola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué nos traes? Bueno, primero les quiero contar que en los veranos de la Villa de Madrid, ya saben que está lleno de actividades que de algunas ya hablamos aquí. Hoy, en la Plaza Mayor, un concierto de la orquesta West Eastern Divan, la famosísima orquesta de Daniel Barenboim, y que lo fundó con Eduard Said. Y bueno, él viene y va a dirigir esta orquesta hoy en la Plaza Mayor. Van a poner como 3.500 sillas en la Plaza Mayor. Debe ser una cosa impresionante. Un poquito más de las que pusieron el año pasado, porque yo lo tuve que ver de pie, y la verdad, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Verdad es que debe ser, van a tocar, creo que básicamente a Haydn y a Wagner. Wagner, sí. Es que de verdad Barenboim tiene ahí, insiste. No lo suelta. Aparte de coleccionar nacionalidades, sí, se mantiene ahí. Está muy bien, la verdad, vale la pena. Yo los vi el año pasado. Lo que pasa es que entre que estaba de pie y todo el mundo habla, porque claro, un concierto al aire libre, entonces es muy difícil, la gente ve como la música así para el fondo y tú mientras hablas como bar. Exacto, entonces está muy bien si no vas con una idea de auditorio y de sentarte a escuchar música. También tiene un componente de, estoy viendo a Barenboim, etcétera. Pero la verdad, a mí me gustó mucho. Salvo ya Schoenberg, que es que me cuesta mucho, pero eso fue el año pasado. Bueno, pues ya veremos cómo les va con Wagner. A ver hoy. Yo confieso que a mí Wagner me aburre en algunos momentos. Sí, no sé. O sea, las oberturas y tal, así, no sé. Bueno, yo confieso que nunca le dediqué así a sentarme a escuchar a ver, bueno, para tampoco tener demasiado, una opinión. Pero es que ahora con el Festival de Bayreuth, en Alemania se oye... Bueno, basta. Eso es otro... Cambiemos no vamos a hablar de tema. Sí. ¿Cuál es lo siguiente? Ahora les quiero contar que hay un judío ortodoxo que vive en Israel que se llama Israel Campbell. Y bueno, hasta aquí. Pues muy bien. No es noticia. Eso te iba a decir. Pero él, aparte de que él nació como un católico en Filadelfia, y él, pues de alguna manera en su vida llegó a Jerusalén, se enamoró de la religión judía, se decidió convertirse, pero lo que sí es interesante es que decidió hacer un stand-up comedy sobre su vida. Entonces ahora va a estar en Nueva York en una gira de el espectáculo de stand-up comedy, pero por primera vez hecho por un ultraortodoxo de verdad, o sea, no te estoy diciendo, o sea... Tiembla Jerry Seinfeld. Exacto. Y justo en un artículo que estaba leyendo sobre él, decían que pues obviamente el mundo de la comedia occidental estaba lleno de muchos judíos, pero que siempre han sido seculares, que no hubo así historias realmente de cómicos judíos religiosos, como que no... Entonces que, se alegraban para saber que por fin
llega un religioso para contar de forma chistosa sobre su conversión y el descubrimiento de... Será kasher, entonces. Sí, y bueno, yo leí un poco porque había como una transcripción de algunas de sus... Y la verdad es que es muy divertido, tengo que decir. Ah, bueno. ¿Y qué más tienes? Y por último, les quería contar que en Alemania salió un nuevo libro en su... empeño de luchar contra el antisemitismo y el racismo en el país, un libro destinado pues al público joven. Lo publicó el Centro Anna Frank de Berlín y se llama Todos los judíos son... 50 preguntas sobre antisemitismo. Se basa en la idea de todos estos estereotipos de que todos los judíos son ricos y que están controlando Wall Street y todo eso. Entonces te ponen todas estas supuestas declaraciones que se dicen sobre judíos y también cosas ya más relacionadas con el conflicto en Medio Oriente. Por ejemplo, que los judíos están responsables o están haciendo otro holocausto, y todas estas cosas vienen ahí con respuestas. Esto, claro, no saldrá en español. Pues todavía no, pero no sería mala idea. Bueno, en fin, ya me gustaría tenerlo. Con que salga en inglés me basta. Bueno, pues ya lo veremos. Ana, muchas gracias. Nos encontramos mañana, ¿vale? Sí, muy bien. Señoras, señores, ustedes también los esperamos mañana con más noticias políticas, culturales, de todo tipo. Y entre tanto, quédense en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Más o menos es así. Irán dice que hará lo que le dé la gana y que si alguien se pone pesado, pues que bloqueará el paso de Hormuz y adiós petróleo para todos. Vamos a hablarles de eso. Les hablaremos también del primer foro argentino sobre antisemitismo, de varias organizaciones no gubernamentales rusas que denuncian la apatía del gobierno para castigar los ataques racistas, y de España. España que no se quiere quedar atrás en la lucha por los derechos humanos. Y, por cierto, el primer ministro israelí y el presidente palestino se vuelven a reunir, y creo que con esta noticia vamos a darle la bienvenida a Jordi, porque es la primera de la que vamos a hablar, si no me equivoco. Jordi, ¿qué tal? Muy bien, Masa. Pues sí, nuevas noticias de Oriente Medio y de negociaciones de paz. El presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert tenían previsto reunirse hoy en Jerusalén para discutir sobre el futuro del proceso de paz en Oriente Medio. Así lo anunció ayer el jefe del equipo negociador palestino, Saeb Erekat, en declaraciones a la agencia de prensa Ma'an. La reunión entre ambos líderes será la primera desde que Olmert anunciara su decisión de renunciar a la jefatura del gobierno después de las elecciones para elegir a un nuevo presidente de su partido, Kadima, a mediados de septiembre. Bueno, pues una reunión más, y queremos creer que en el buen camino para llegar definitivamente a algún acuerdo. De todos modos, aquello de lo que hablábamos en otros episodios de estos informativos, de que Ehud Olmert se quería apresurar para llegar a un acuerdo, para no marcharse del gobierno sin haber llegado a algo con los palestinos, pues parece que ya no le da tiempo, porque les recordamos que las internas de Kadima serán el 17 de septiembre. Pero bueno, quién sabe, todo es tan sorprendente que lo mismo en esta reunión consiguen algún acuerdo histórico, aunque tenemos nuestras dudas. Jordi, más cositas. Ahora vamos a hablar de la amenaza constante, que ya es como un ruido de fondo todo el tiempo, que es Irán. Irán y los países que imponen sanciones, 6 naciones en este caso, han acordado imponer nuevas sanciones a Irán después de que no respondiera a una oferta que buscaba acabar con la disputa en torno al famoso programa nuclear que decías. Esto lo han indicado autoridades estadounidenses. Los representantes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania decidieron que la falta de respuesta de Irán, dentro de un plazo que se le ofreció a una propuesta para congelar sus actividades nucleares, les dejó sin otra opción que buscar nuevas medidas de castigo. Mientras tanto, Irán anunció el lunes, 2 días después de que terminara dicho plazo, que ha experimentado con una nueva arma marina capaz de hundir barcos a una distancia de 320 kilómetros.
Eso es algo que no tranquiliza a nadie. Teherán sí mandó una respuesta escrita, la mandó el martes, estos comentarios habían sido hechos el lunes, pero no trascendió la respuesta de Irán. Lo que sí trascendió fueron las declaraciones de Teherán diciendo que, amenazando directamente con cerrar el tráfico en el estrecho de Hormuz si es agredido. Y esto haría, evidentemente, que subiera muy, muy seriamente el precio del crudo en los mercados bursátiles. Hasta el 40% del petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Lo de siempre también con Irán. Irán sigue haciendo sus ensayos generales, mostrando a todo el mundo su poderío militar. Poderío militar que, según mucha gente, no es tal como el que quieren aparentar, pero bueno, independientemente de que lo sea o no, llama la atención y hay que tener muchísimo cuidado, hay que estar muy atentos a ello, sobre todo después de esas declaraciones de Ahmadinejad de que hay que borrar del mapa a Israel. Una hegemonía, la iraní, que preocupa no solamente a estos países occidentales que le quieren, que están apurando de alguna manera para que cese en su búsqueda en su carrera nuclear, sino que también preocupa a países como Arabia Saudí, otros países de la zona. Hemos hablado de esto en varias ocasiones, seguimos pendientes, muy pendientes de lo que suceda. Y Jordi, si te parece, pasamos a hablar de temas más sociales, en este caso de antisemitismo. Antisemitismo en Argentina, viajamos a Argentina y este ha sido el tema, su situación en este país y los mecanismos para su erradicación han sido el tema de un encuentro organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y la delegación local de la entidad judía Bnai Brit. Estaba previsto que el foro argentino sobre antisemitismo internacional tuviera lugar hoy en la sede del Consejo, según informaron los organizadores a través de un comunicado. El presidente de Bnai Brit, Argentina, Boris Kalnicki, alertó ayer en una entrevista con la agencia judía de noticias sobre la inserción de una corriente antisemita que se infiltró en Latinoamérica a través de Venezuela, cuyo gobierno durante este año afianzó sus relaciones internacionales precisamente con el régimen iraní. De quien estábamos hablando antes. Y también el titular del Bnai Brit sostuvo que el antisemitismo, como cualquier enfermedad endémica o esporádica, no afecta solo a las personas, sino también a las comunidades que lo cobijan. El dirigente advirtió que el antisemitismo, después de la Segunda Guerra Mundial y de los atentados en la Argentina, es un tema que afecta a toda la sociedad. Así que no solamente son los judíos quienes deben luchar contra ese problema. Bueno, hay que destacar también que los altos cargos de estas instituciones se reunirán con la presidenta Kirchner en la Casa Rosada y se espera ahí que traten temas relacionados con el antisemitismo, tanto en ese país como en toda la región, y sí que se destacó la buena colaboración del gobierno Kirchner con este tema. Sin embargo, el antisemitismo no se ve solo como una bomba, explicaba precisamente Boris Kalnicki, sino que se puede atentar también con la palabra y el pensamiento. Y hemos hablado de antisemitismo, vamos a hablar ahora, Jordi, si te parece, del racismo, que al fin y al cabo es la misma enfermedad, pero con distintos síntomas. Pues sí, para ello nos vamos a Rusia, un gran país, pero que sin duda no pasa por sus mejores momentos en cuanto a derechos humanos. Han sido defensores rusos de los derechos humanos quienes denunciaron ayer la impunidad de que gozan quienes realizan ataques racistas en este país y la apatía del gobierno al sancionarlos, ya que solo un 20% de los casos registrados acaban en condena. Así lo hicieron constar representantes de 5 organizaciones no gubernamentales rusas que asistieron ayer en Ginebra a la reunión del Comité por la Eliminación Racial de las Naciones Unidas, que examinó en concreto el caso de este país, de Rusia. Galina Kosebnikova, directora adjunta de la ONG SOVA, Centro de Información y Análisis, puso las cifras a esta impunidad. Señaló que en el 2007 solo hubo 24 condenas en ataques que produjeron 85 muertes y más de 600 heridos. Y atención, que en el 2008 ya se llevan 60 asesinatos, 200 heridos, en lo que llevamos de 2008. Bueno, 2008 va a terminar, pero desde luego es una barbaridad. Según explicaba esta activista, la atmósfera de impunidad es indecible y se puede ser víctima, bueno, pues cualquiera, porque no hay un objetivo determinado de estas bandas. Cualquier persona que sea de raza o de etnia distinta a la rusa, bueno, pues ciudadanos de repúblicas caucásicas y centroasiáticas, estudiantes extranjeros
a ser en su mayoría con tez oscura. En general, según explicaron los activistas, se trata de grupos de orientación nazi, evidentemente, que se organizan a través de Internet. Marcan una fecha, una hora y salen en busca de víctimas. En el 2007 hubo una noche en la que los nazis se juntaron y agredieron a 27 personas. Bueno, esta denuncia rusa, porque además también denuncian pues la apatía del gobierno para luchar contra estas bandas, hace que la siguiente noticia la hayamos traído porque no queríamos terminar de una manera tan negativa y queríamos, pues destacar por lo menos que en España, Jordi, si no me equivoco, ha habido un compromiso importante en favor de los derechos humanos. Pues sí, ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien anunció ayer al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobará en diciembre un plan de derechos humanos. Según informaba ayer la agencia EFE, Fernández de la Vega comunicó esta iniciativa a Ban Ki-moon en la entrevista que ambos mantuvieron en México, donde coincidieron con motivo de la Conferencia Internacional del SIDA. La vicepresidenta, según fuentes del Gobierno español, explicó al secretario general de la ONU que España aprobará ese plan coincidiendo con la celebración del 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, cuyo acto conmemorativo se ha comprometido a cofinanciar el Gobierno español. Bueno, y es un plan que consistirá en un documento que aglutinará todas las medidas existentes en defensa de los derechos humanos y que, según explicó la vicepresidenta, impulsará la actuación de los poderes públicos en este campo. La propia Fernández de la Vega avanzó posteriormente en Níger durante un foro con mujeres africanas hace tiempo, posteriormente a otros eventos, que España incorporará ese plan para la lucha contra la trata de personas. Hay que destacar de este plan que todavía no sabemos exactamente en qué va a consistir, pero que queremos creer que va a solucionar algún tipo de problemas, y queremos creer sobre todo que el tema del racismo y la xenofobia estarán contemplados especialmente. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Te espero mañana con más noticias. Ahora nos vamos con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Masha? Muy bien. Cuéntame qué me traes. Bueno, primero les traigo información sobre una exposición que se llama La desaparecida judería de Zaragoza, que pueden ver, pues obviamente en Zaragoza es el lugar donde tendría que estar. Lo iba a adivinar yo, sí. Sí. Bueno, específicamente está en la plaza de San Carlos, en la casa de los Morlanes. Se trata de una reconstrucción del antiguo barrio judío de Zaragoza y algunos elementos sobre las costumbres específicas que tenían los judíos de Zaragoza. La pueden ver hasta el 14 de septiembre. Uh-huh. La organiza la Asociación Sefarad Aragón, es la que quisieron hacer esta exposición como parte de todo un proyecto de difusión de la cultura judía. ¿Y hasta cuándo está? Al 14 de septiembre. Bueno, tenemos tiempo. Sí. De escaparnos a Zaragoza, que vale la pena, desde luego. Y no está muy lejos de Madrid, así que... No. ¿Qué más cositas? También les quería contar sobre un estudio que acaba de hacer José María Claver, que es profesor de cine español contemporáneo en la Universidad de Sevilla. Y según su estudio, las películas de la propaganda nazi tenían un éxito importante durante la España franquista aquí en España y especialmente en Sevilla. O sea, parece que a los sevillanos especialmente les gustaba ir al cine para ver tanto películas nazis como películas italianas de la época de Mussolini, uh-huh. Que tenían muchísimo éxito. Según este estudio, durante los años de la Guerra Civil, Sevilla era como una especie de capital cinematográfica. Llegaban muchísimas películas de Alemania, se enviaban así todo el tiempo, no dejaban de mandar películas, ya sabes, contra el comunismo y todo eso, que se ve que a los sevillanos les encantó. Claro, bueno, en Sevilla estaban el Ejército Nacional bien instalado y evidentemente... oye, sería interesante... Te planteo este reto
poder entrevistar a este señor, a José María Claver. Es verdad, y para tu programa del trazo errante, a lo mejor. Del cine. Uy, del cine, sí, el celuloide elegido. Sí. Para el trazo errante no lo entrevistes. Pues lo voy a buscar, es una muy buena idea. Bueno, pues se me ha ocurrido ahora. ¿Y qué más cositas? Y por último les quería contar sobre un nuevo libro que se llama La Revelación. Es de la escritora argentina Graciela Moschowski. Es una historia real que sucedió en Perú sobre el señor Segundo Villanueva, que era un campesino de un lugar desconocido totalmente de Perú, que a los 17 años hereda una Biblia, cosa que le cambia su vida por completo. No solo que él se convierte al judaísmo, sino de alguna manera logra convencer a otros 200 campesinos peruanos que el judaísmo es la mejor cosa del mundo. Se convierten al judaísmo, o sea, crean como una comunidad ahí en las montañas donde alrededor solo hay así pueblos indígenas y cosas así, y crean una comunidad judía. Y al final se convierten todos los 200, y como no, se van a Israel. Ay, qué pena, porque te iba a decir que es que si estaban ahí daban ganas. Claro, la verdad es que sería... de irse a Perú ahí a buscarlos entre las montañas. Totalmente, pero bueno, no, ya están... hacen alía, bueno. Pero bueno, la historia suena sí. interesante de todos modos, y ahora la pueden leer en este libro que se llama La Revelación. La Revelación, muy bien. Ana, muchísimas gracias. Te esperamos mañana con más noticias culturales. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Dejamos aquí la información por hoy, pero mañana seguimos, y hoy también seguimos con otras cosas muy interesantes en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Algunos de los nombres que escucharán hoy serán Israel, Irán, Hezbollah. También hablaremos de Auschwitz, de los falashas, y terminaremos acercándonos a una noticia de Medio Oriente. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, creo que querías decir de medio ambiente. ¿Y yo qué he dicho? Medio Oriente. Es que tengo una obsesión con Medio Oriente, no sé por qué. ¿Verdad? No sé por qué. En fin, sí, medio ambiente quería decir. Pero comenzamos en Medio Oriente. Comencemos en Medio Oriente, en la otra mitad, sí. El Gabinete de Seguridad israelí analizaba ayer los últimos desarrollos en Líbano. Estos incluyen la reciente declaración del gobierno libanés que otorgó legitimidad a Hezbollah en tanto grupo armado y para conducir su resistencia a fin de liberar los territorios libaneses, así como la adquisición por parte del grupo libanés de un moderno sistema de baterías antiaéreas. La reunión era una continuación de otra sesión que tuvo lugar a principios de julio, en donde los ministros fueron informados por los funcionarios de inteligencia y de seguridad sobre la situación imperante en Líbano. Como recordarán, hace poco les dábamos la noticia de que Israel estaba preocupado del rearme del grupo terrorista de Hezbollah, y a esta preocupación se debe estas reuniones que están teniendo lugar. Según algunos funcionarios de Israel, la decisión del gobierno libanés significa que el gobierno será responsable y o cómplice de cualquier provocación o agresión de Hezbollah. La reunión, se dijo que hay unos 2.500 hombres de Hezbollah no uniformados al sur del Líbano, y que la organización ha triplicado su arsenal respecto al que poseía antes de la guerra del 2006, y ahora tendría en sus manos además 40.000 misiles de corto y mediano alcance, más allá de los debates que esto evidentemente provoca en el gobierno israelí, que está muy interesado en que la comunidad internacional presione a Siria para que frene el contrabando de armas a Hezbollah. Pero más allá, les decía, de la preocupación que supone para Israel, también debería suponer una preocupación para los gobiernos occidentales, y más concretamente para los gobiernos que tienen participación en la UNIFIL, ese grupo de soldados que se colocó entre medias entre Israel y Líbano para evitar cualquier problema, y entre otras cosas deberían haber evitado el rearme del grupo terrorista.
Pero no es la única preocupación, Jordi, que tiene Israel en estos momentos. Sí, hace una semana creo hablábamos de la apertura, de la posible apertura de una embajada en Irán por parte de Estados Unidos, y bueno, fuentes gubernamentales israelíes declararon al diario Haaretz que Israel sigue con preocupación las discusiones en el gobierno estadounidense acerca de esta posible apertura. De acuerdo con los informantes, las discusiones en Estados Unidos llegarán a su punto culminante en las próximas semanas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el subsecretario, William Burns, están en favor de la iniciativa. Pero el tema es tan importante que la decisión será tomada por el presidente. George Bush dijo, según una fuente de Jerusalén. Este diario señaló que la apertura de una sección de intereses de Estados Unidos en Teherán tendría una influencia importante en la libertad de acción militar de Israel frente a Irán. Básicamente no es que les preocupe, según hemos podido comprender, no es que les preocupe que se cree esta embajada o estos lazos, sino que no están comprendiendo bien la política o la estrategia que está siendo seguida por los Estados Unidos. De hecho, se comenta que hay mucha confusión en Israel desde hace semanas. No se sabe lo que los estadounidenses están planteando. Según explicaba una fuente gubernamental, Israel recibe mensajes tranquilizadores de los estadounidenses, pero luego surgen interrogantes a la luz del plan de abrir esta sección de intereses en común. Israel ha buscado obtener explicaciones del gobierno norteamericano a través de varios canales, y las pesquisas han sido formuladas muy delicadamente, con énfasis en preguntas y solicitudes de clarificación, en vez de protestar o de hacer objeciones. Es decir, esta preocupación se ha visto reflejada en preguntas hacia Estados Unidos, en ningún momento por quejas. Pero Estados Unidos, según el diario Haaretz, habría dicho a Israel que si Irán no responde positivamente a la propuesta de las Naciones Unidas, impondría un cuarto paquete de sanciones a Teherán respecto a la escalada nuclear. Sin embargo, ya saben, Irán respondió por una nota a la comunidad, a la ONU, y todavía no sabemos qué decía esa nota, pero en principio no es de esperar que se avenga a razones, con lo cual estamos hablando de ese cuarto paquete de sanciones a Teherán, que también está por ver que sirva de algo. Y dejamos Oriente Medio, Jordi. Viajamos a Europa, vamos a hablar de Auschwitz. Sí, el museo del campo de exterminio nazi de Auschwitz, al sur de Polonia, tiene un futuro incierto si no consigue más fondos, Masha. Según la dirección, hacen falta más de 60 millones de euros para asegurar su funcionamiento. El director del museo, Piotr Ziwinski, afirmó ayer que un lugar de esta relevancia debería recibir ayudas internacionales, y destacó el elevado coste que tiene mantener el considerado como el mayor monumento a la memoria histórica de todo el mundo. Se hacían eco muchas agencias informativas ayer de esta noticia, entre otros podíamos leerlo en el diario El País, donde destacaban que Auschwitz es patrimonio de la humanidad desde 1979, además de que recibe la visita de turistas de todo el mundo. La aportación internacional es simbólica y no supera los 190.000 euros anuales, según el diario Dziennik, que alertó del riesgo de que el museo pueda cerrar sus puertas. Desde que se puso en marcha hace más de 60 años, el Estado polaco asume el coste con unos 3 millones de euros anuales, y es un museo que, como saben todos ustedes, está para recordar la Shoah, y no solamente para recordarla, sino también para estudiarla y para evitar que en el futuro se puedan producir aberraciones por el estilo. Veremos y queremos creer que habrá una decisión internacional para salvar este museo por lo que representa y por lo que enseña. Bueno, viajamos a Israel, pero no somos los únicos que viajamos a Israel. Hay una aliá importante proveniente de Egipto. De Etiopía. Estoy hoy entre Oriente Medio y Medio Ambiente. Y Medio Ambiente. Y ahora Etiopía y Egipto, perdón. Pues sí, Masha, Israel recibió el martes su último gran grupo de Falash Mura, emigrantes etíopes de origen judío convertidos hace un siglo al cristianismo, al cubrirse ya la cuota instaurada en el año 2003 por el entonces primer ministro Ariel Sharon. Tras fletar a 65 familias de Falash Mura al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, la agencia judía, el organismo encargado de gestionar las relaciones entre Israel y la diáspora, dejará de buscar activamente candidatos a la emigración en el país africano.
El Estado de Israel concede automáticamente la nacionalidad a cualquier persona con al menos un abuelo judío, en virtud de la llamada Ley del Retorno. Y hubo importantes operaciones conocidas como Moisés y Salomón, que eran precisamente para traer a los judíos que quedaban por ahí. Eran unos 100.000 los que llegaron hasta los años 90. Y lo que pasa es que, según explicaban las notas que hemos podido leer, no podrían acogerse a la ley los Falash Mura, porque debido a que se convirtieron en un momento dado al cristianismo, aunque fue en parte forzada, y fue una conversión que data de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Por esto deberían ellos someterse a un proceso religioso de retorno al judaísmo nada más llegar a Israel. La situación en estos momentos es bastante mejor para los inmigrantes que llegan a Israel que cuando llegaban hace, en los años 80 o 90. Y una de las cosas que destacaba en este caso, no la nota de EFE, sino la de la Agencia Judía de Noticias, es que algunos Falash Mura que están aguardando en el campo de refugiados en Etiopía se enfadaron cuando se supo que el gobierno había decidido que era la última camada que llevaban, por decirlo de alguna manera, y dijeron, es absurdo porque, según se quejaron, hay 8.700 judíos todavía que ya tienen familias en Israel y que están esperando para ser trasladado. Así lo explicaba Geto Zamanda, que es el líder de la comunidad de los Falash Mura, y que explicaba que como judíos y que quieren hacer alía a Israel, que es donde pertenecen, y que no comprenden por qué la Sochnut decidió disminuir las actividades cuando todavía quedan judíos ahí. No es las únicas personas que están en contra, y de hecho en Israel también se ha criticado la decisión del gobierno de detener la alía de los Falash Mura, y han dicho que se seguirá peleando por ello, con lo cual también se está esperando que el gabinete congele o no la decisión de detener esta alía. Y vamos terminando esta primera parte del informativo con esa noticia que no es de Medio Oriente, sino de medio ambiente, como bien me corregiste. De energías renovables, alternativas al petróleo, siempre importante esto. Con una inversión inicial de casi 20.000 millones de dólares, se levantará en la región del sur de Israel una planta para la investigación y el desarrollo de energía renovable. Según el plan, las ventas al exterior por energías renovables se incrementarían a $1 billón. $1 billón al año durante 10 años. Avi Feldman, director del Centro de Desarrollo y Empleo en el Negev, aseguró que en el centro más del 75% de los investigadores y trabajadores serán residentes del Negev. Es una iniciativa que se ha desarrollado en cooperación con los Ministerios de Finanzas, de Protección Ambiental e Infraestructura y con el Centro R&D. Es un centro de investigación que va a focalizar su trabajo en el desarrollo de fuentes de energía renovable alternativas para la producción de electricidad y también para la energía solar y eólica. Y tal como está el precio del petróleo y cómo se puede llegar a poner en caso de conflicto, pues es de agradecer. Y de agradecer es también, Jordi, que una vez más, un día más, nos hayas traído las noticias y que me hayas corregido, y te lo agradezco muchísimo y nos encontramos mañana, si te parece. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, pero me he quedado así pensando en lo de los Falash Mura. Sí. Por lo del cristianismo, no sé, yo esta nota que explicaba lo de que son cristianos, no... Sí, la verdad es que es la primera vez que lo escucho, yo que también. No significa que no sea cierto, porque tampoco soy gran conocedora del tema, pero creo que vamos a investigarlo. Vamos a investigar porque yo lo de que sean cristianos me suena extraño, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor es lo que me comentabas antes, que el hecho de no haber para el judaísmo ortodoxo a lo mejor no recibe exactamente el... Sí, o sea que tal vez no sean exactamente judíos según los criterios de los ultraortodoxos, pero eso no significa que sean cristianos. Bueno, en fin, lo investigaremos. Bueno, cuéntame qué me traes. Sí. Primero les quiero contar sobre un libro que se acaba de traducir al español. Lo escribió Odette Elina, es ya no vive, una escritora judía francesa que estuvo en la resistencia francesa y de hecho fue arrestada y llevada a Auschwitz por comunista y no por
por judía. Y al salir de ahí escribió un diario que se titula Sin flores ni coronas, que ahora por primera vez se puede leer en castellano. Hace unos años también se hizo una obra de teatro con su historia, y también hay dibujos que ella hizo, Odette Lina. Entonces eso era lo primero. Sí, no sabía. Bueno, ¿qué más cositas? Después les quería contar que hay una productora que se está preparando un documental que se llama Los Sabios de Córdoba. Cuando dice Los Sabios de Córdoba se refiere a Averroes, el musulmán, y Maimónides, el judío, pero no narra solamente la historia de estos dos sabios, sino quiere utilizarla pues para hablar obviamente de hoy, de que obviamente que primero es un poco una lucha de que el Islam no es solo una cosa antidemocrática como de algunos medios se puede quizá entender. El cineasta es judío de Estados Unidos, se llama Jacob Bender, y es un recorrido en muchos países que se habla una serie de entrevistas con mucha gente, pues para hablar de este pasado que siempre se habla como el casi mitos, de la única vez donde árabes y judíos convivieron, y así tratando de enseñar que quizá eso es posible repetirlo en la actualidad. Está bien, parece, es prometedor. Es sí. Prometedor. ¿Y qué otra cosita? Y por último, les quería contar que el Museo Judío de Béjar en Salamanca, que es un museo que existe desde el 2006, lo fundó David Melul, acaba de recibir una nueva serie de objetos. Entre ellos hay un documento muy especial y que no es algo que fácil de encontrar. Es un pergamino del año 1449 que pertenecía a un judío de Zaragoza. De hecho, se trata de una especie como de contrato, o sea, no es algo no es un documento religioso, pero sí es un documento que era muy raro, porque en esta época los judíos no podían tener pertenencias. Entonces el hecho de tener un contrato con un aval de unas pertenencias de un judío, eso ya es, fue totalmente contra la ley. Y bueno, este pergamino sobrevivió, y una pareja judía de Barcelona, Carlos Levi y Lina Burhan, lo acaban de donar a este museo de Béjar. De Béjar. Bueno, sí. Pues habrá que... Estoy casi por ir a entrevistar a estos donantes para que nos cuenten. Ana, muchísimas gracias. Gracias. No te voy a despedir hasta mañana. No. Ni siquiera hasta la semana que viene. No. Hasta la otra sí. Hasta la otra sí. Te damos vacaciones, pero no demasiadas. No. Para que no te nos acostumbres. Pásalo muy bien. Gracias. Disfruta mucho y voy a escuchar Radio Sefarad, esté donde esté. Por supuesto. Y trae muchas noticias culturales. Sí. Aprovecha para trabajar y, claro. y capturar noticias culturales. Muy bien. Felices vacaciones. Muchas gracias. Gracias, Masha. Y señoras, señores, a ustedes no les damos vacaciones, tienen que venir a escucharnos mañana también y al otro, así que, bueno, y si se van de vacaciones, pues como Ana, con el portátil al lado para poder oír los programas de Radio Sefarad. Muchísimas gracias por su atención, sigan aquí con nosotros y nosotros seguiremos con ustedes. Hasta mañana.